nosotros este tipo de taller y laboratorio de ideas, le podríamos decir, es un espacio clave para poder encontrarnos personas que estamos trabajando en temas ambientales, en defensa de los derechos humanos, que muchas veces estamos articulados y otras veces no. Entonces este espacio es justamente eso, necesario para encontrarnos, pensar y luchar en conjunto con otros. Nicolás, ¿qué es la Fundación Plurales? Digo, ¿y en qué ámbitos trabajan? Digo, ¿qué es lo que implica el desarrollo del trabajo de la Fundación? Plurales es un fondo socioambiental, tiene sede en Córdoba y trabajamos principalmente en Argentina, Bolivia y Paraguay. Estamos impulsando principalmente fortalecimiento de organizaciones de base por medio de apoyos económicos y técnicos directos a organizaciones del territorio, campesinas e indígenas en temas como justicia climática, justicia de género y principalmente todo lo que tiene que ver con la incidencia en las políticas públicas sobre esos temas. En ese sentido, Nicolás, sabemos que en el marco de Latinoamérica y el Caribe es un territorio, una biodiversidad increíble, pero en el cual también la verdad que ser defensor ambiental posiblemente es uno de los territorios con más riesgo a nivel mundial. Digo, ¿qué implica trabajar con cada una de esas organizaciones de base? Digo, es muy difícil pensar en la lucha ambiental, por ejemplo, sin pensar en Berta Cáceres y también lo sucedido con respecto en el marco de la brutalidad después de su enorme lucha. Digo, ¿cómo se trabaja con esas organizaciones de base teniendo en cuenta este contexto? Nosotros trabajamos mano a mano con organizaciones defensoras de los derechos humanos y ambientales, con defensores ambientales y del territorio. Es una situación complicada en nuestra región, realmente es la región más peligrosa del mundo para este tipo de trabajos. Sin embargo, estas organizaciones tienen una fortaleza y una capacidad de adaptación increíble. Realmente son personas que están ayudando a cambiar el mundo, a mantener esa biodiversidad que necesitamos, a generar cambios específicos para solucionar el tema del cambio climático. Son personas clave que tenemos que fortalecer en nuestro territorio para poder salir adelante. Nicolás, ¿qué efectos te parece que tuvo el acuerdo de Escazú? Tengo entendido que se firma en 2018, recién se empieza a implementar más contundentemente 2021, pero por ahí varios países que aún no ratificaron el acuerdo, hay mucha diversidad en ese marco y países que por ahí ratificaron, pero que por los vaivenes políticos entiendo que también deben tener diversidad en la forma de implementarlo, ¿no? El Acuerdo de Escazú es una estrategia y una herramienta que tenemos a disposición absolutamente importante. Más allá de que haya países que todavía no lo hayan ratificado, los que lo ratificaron aún más, pero para la región en sí es una herramienta clave para poder defender los derechos territoriales, para poder poner sobre la mesa, normativas que ya teníamos, porque en realidad el tratado en sí no crea derechos nuevos, sino que los pone sobre la mesa y los pone en articulación, ¿no? En articulación para defender el territorio, para defender a quienes defienden el territorio, y en ese sentido creo que es absolutamente necesario justamente para las personas defensoras ambientales. En la reunión hablábamos justamente de esto, que a partir del Acuerdo de Escazú en América Latina empezamos a hablar y a poder categorizar el tema defensor ambiental como una categoría específica dentro de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Y es algo que nos institucionaliza en el trabajo que vamos haciendo, en las luchas que llevamos adelante y nos pone en otra posición, ¿no? Mi nombre es Naya, soy de Sustentabilidad Sin Fronteras. Somos una ONG que nació en Argentina después de que nos encontrábamos en la COP21, cuando se hizo la firma del Acuerdo de París. Y somos un grupo de profesionales de diversas disciplinas que nos unimos especialmente para hacerle frente al cambio climático. O sea, el cambio climático es nuestro paraguas de acción y tenemos abogados, yo hice ciencias ambientales, tenemos médicos, gente que hace periodismo, gente que viene del marketing, ingenieros. Bueno, a través del trabajo multidisciplinario trabajamos en mitigación, en adaptación, en incidencia, que era un poco lo que hablábamos recién, y comunicación y campañas, porque también hay veces que hay que decir cosas, entonces necesitamos también comunicación y campañas. En ese marco, ¿cómo es trabajar las cuestiones relacionadas con el cambio climático en un contexto complejo en el cual hay una parte de los sectores de
derecha que se han impuesto en lógicas negacionistas con respecto al cambio climático, de lo que sucede en nuestro planeta. Y la verdad es que es bastante triste y bastante grave y nos trae la conversación mínimo 10 años atrás, o sea, incluso hasta antes del 92, que es cuando se hizo la primera cumbre de Río. O sea, realmente es un retroceso, obviamente en la implementación, pero también en las conversaciones y una polarización que antes no había. O sea, el cambio climático es una ciencia, no es una creencia, y al colocarla en el rubro, en la categoría de crees en el cambio climático es un gran problema porque es la misma ciencia con la que, no sé, nos alimentamos, nos vestimos, viajamos, nos movemos y confiamos cuando vamos al médico. Bueno, con esa misma confianza deberíamos tratar la cuestión del cambio climático. Obviamente se forman grietas que son muy dañinas para tratar de implementar proyectos. Entonces, obviamente, parte de lo que hacemos son campañas de lucha contra la desinformación. Cuando alguien dice el clima siempre cambió, tienen razón, pero necesitamos ver la variabilidad después de los impactos antropogénicos, las emisiones de gases de efecto invernadero y explicar todo eso. Entonces, lamentablemente nos trae la conversación varios años atrás, pero bueno, ahí estamos dando las conversaciones que hay que tener. En el marco de la región, estamos posiblemente en una de las regiones o la región más biodiversa del mundo, pero que también ser un luchador o luchadora ambiental implica un riesgo enorme, con casos muy dramáticos como el de Berta Cáceres, pero podríamos plantear también otros que se han dado de amenazas, de represión, de violencia. Y en particular contra las lideresas o las mujeres que llevan adelante este tipo de luchas. ¿Cómo es desde tu rol y cómo lo ves eso de ponerse en lógica de difundir, de generar impactos, las cuestiones relacionadas con el cambio climático? Bueno, es un punto clave el que vos levantás, el tema de quiénes son las voces que defienden la naturaleza, que defienden la Pachamama, etc. Nosotros también hacemos un rol de amplificar esas voces. Por ejemplo, ayer presentamos un libro que se llama Un Buen Día, donde le preguntamos a 30 lideresas de América Latina cómo sería un día en sus vidas si superamos las crisis sociales, económicas y ambientales de nuestro siglo, porque tienen una conexión con las naturalezas, con sus familias y con sus territorios que a veces nos falta. Y nos falta amar a esa naturaleza y entender, como dice Oriana, que es una artivista de Colombia, buceadora de apnea, encontró el cielo en la tierra. Y encontró que teníamos todo lo que necesitábamos y a veces acordarnos de eso es muy importante. Entonces, parte de nuestro rol es levantar esas voces que también se mezclan con, por ejemplo, dentro del libro está Cristiana Figueres, nada más y nada menos que la arquitecta del Acuerdo de París. Tenemos deportistas, artistas, legisladoras como Cecilia Requena, que es de Bolivia, que es una senadora que lucha por los derechos de las comunidades también. Entonces, traer esas voces a planos como el de la COP30 que se viene o el de la Semana del Clima de Nueva York es nuestra forma de amplificar una mirada que a veces está ausente, especialmente en los medios tradicionales de comunicación e incluso en las redes sociales. No nos llegan esas historias y a veces necesitamos esos relatos que le ganan al dato que también necesitamos. Entonces necesitamos los dos, necesitamos los datos y los relatos para hacerle frente a este negacionismo que es bastante doloroso. ¿Dónde podemos encontrar este libro, este material? Todo lo que hacemos es público, es gratuito y está en español en nuestra página web. Y el libro, a través de Editorial Econautas, en su página web también se encuentra, digamos, porque los libros tienen ese no sé qué. Entonces, hay algunos que nos gusta leer en papel, bueno, también lo pueden comprar en Editorial Econautas. Carlos, en principio, ¿qué implica este tipo de encuentros o el que hubo ayer? ¿Cuál es la importancia de la realización de estos encuentros? Bueno, reforzar el debate sobre las transiciones justas en América Latina. Yo diría que frente a dos cuestiones claves, el efecto de la crisis que estamos viviendo, de impacto social, económico, fundamentalmente desde la perspectiva de los cuidados y de la emergencia climática que se está viviendo intensamente en todos los países de América Latina, y teniendo como telón de fondo la oportunidad que implica el hecho de que se va a desarrollar la COP30 en Brasil en el mes de noviembre. Entonces estamos intentando en el camino hacia la COP30 reforzar esas agendas y juntar, digamos, las voces de sociedad civil y poder darle un poco de cuerpo a varias de las iniciativas que se están trabajando en nuestros países. Carlos, en ese sentido, tú nombras lo de la COP30, entiendo que las temáticas son muchas, pero viviendo en el territorio con mayor biodiversidad del planeta Tierra, en donde realmente los desafíos del tema climático son tan centrales, ¿cuáles piensas que son los ejes que sería interesante que la COP30 realmente tenga en juego para pensar la región desde la región también? Bueno, yo creo que es estupendo que preguntes eso, porque justamente una de las
reflexiones más importantes que sucedieron en la COP16 de biodiversidad que se celebró el año pasado en Colombia, remarcó la importancia de que entendamos la necesidad de trabajar mecanismos que aproximen acuerdos y resultados en torno al problema del deterioro de la biodiversidad que estamos viviendo a nivel planetario y el impacto de la emergencia climática que tenemos, es decir, aproximar las agendas climáticas y biodiversidad. Finalmente, nosotros en América Latina sabemos que se trata de una crisis de índole ecológico y tiene esa dimensión, yo diría, biodiversidad social y ambiental. Entonces, me parece que fundamental y hay algunos aspectos que obvio no pueden faltar, tienen que ver con la protección de bosques, tienen que ver con problemas, digamos, asociados a la deforestación, al cambio del uso de los suelos, que están muy relacionados con el tema del impacto sobre la transición energética, el uso de recursos estratégicos importantes como el agua, la tierra, los bosques, de nuevo, creo que son fundamentales para América Latina y como telón de fondo y a nivel global, el tema del financiamiento. Bueno, necesitamos propiciar una transición o transiciones a nivel de los territorios y cómo se van a financiar esas transiciones en el marco de una serie de negociaciones que venimos arrastrando desde el Acuerdo de París, en donde los países más desarrollados no terminan de cumplir con los compromisos que ahí se establecieron. Carlos, en el marco de todo esto, ¿qué rol te parece que está jugando el Acuerdo de Escazú, entendiendo de 2018, recién a 2021, con la entrada más en vigencia, con ratificación de muchos países, pero también con la falta de muchos otros y con países que en el marco de esta lógica más negacionista también está complicando mucho el marco de poner sobre la mesa derechos muy básicos, ¿no? Alrededor del Acuerdo de Escazú hay como varios desafíos en el camino. Se ha avanzado bastante en materia de firma y ratificación del acuerdo, pero obviamente todavía en materia de implementación y de lo que eso implica para mejorar la vida de las personas, que es la finalidad última de esto, facilitar el acceso, facilitar la información, todavía hay brechas enormes en los países y mucha resistencia por parte de las autoridades a que eso se implemente debidamente, ¿no? Falta todavía también mucho conocimiento de la población civil y de las personas que están en la primera línea de defensa del ambiente para entender lo que este instrumento implica en materia de acceso a información y lo que implica en materia de participación o incluso de temas tan importantes como la transversalización de género en el debate de los temas ambientales, en el cual también se ha avanzado mucho en el debate alrededor del Acuerdo de Escazú. Entonces son como varios niveles de desafíos. En ese camino del trabajo que tenemos en América Latina, vamos hacia la COP4 del Acuerdo de Escazú, en la primera parte del primer cuatrimestre del próximo año, del 2026, y creemos que es muy importante que tengamos y profundicemos la evaluación de lo que viene funcionando, por qué viene funcionando bien y qué no está funcionando bien y definitivamente tenemos que reforzar. El dato concreto y más brutal es que seguimos teniendo la región más violenta en torno a violación de derechos humanos, derechos de la naturaleza y la situación de los defensores y defensoras. Ese dato, esa cuestión concreta, que no es solo estadística, sino que es la vida cotidiana de las personas en las comunidades y en los territorios, nos persigue y nos obliga desde todo punto de vista político y ético a seguir trabajando alrededor del Acuerdo de Escazú, que es un instrumento importantísimo, pero fundamentalmente
para proteger la vida de los defensores y las defensoras. Carlos, en ese marco, digo, ¿cuál es el rol que le asignás a movimientos sociales, lideresas, líderes ambientales en la COP? Digo, porque, para que no quede muy metida hacia adentro la discusión y que por ahí algunas vertientes que son muy centrales en la lucha de cómo llevar adelante todas estas cuestiones no sean tenidas en cuenta. Bueno, hay una función de presión a los acuerdos actualmente existentes. Muchas personas, incluso tomadores de decisión importantes, han insistido que la COP de clima que se va a desarrollar en Brasil en el mes de noviembre, ya necesitamos que se transforme en la COP de la implementación de los acuerdos existentes desde el Acuerdo de París y que siguen sin funcionar. Es decir, acuerdos hay, pero necesitamos que funcionen y que efectivamente echen a andar, y ya no podemos seguir postergando más el funcionamiento de esos acuerdos. Esos acuerdos son importantes, pero son insuficientes en el marco de la crisis que estamos viviendo. Y ese es otro papel importante de los movimientos sociales y de los grupos de la sociedad civil, que yo creo que tenemos que presionar por agendas más progresistas y agendas que incorporen temas que no necesariamente se encuentran hoy en el marco de lo que son las negociaciones oficiales o las negociaciones de las partes del Acuerdo de París. Por último, en el marco de transiciones justas, obviamente hemos hablado en varias oportunidades, pero ¿cómo interpretás hoy que se puede tener la agenda de transiciones justas en Latinoamérica y el Caribe, entendiendo sus particularidades? Y también marcando una agenda propia, porque imagino que ahí yo leí un poco lo que plantea en relación a este encuentro y esta lógica en este mundo multipolar, pero en el cual hay dos jugadores muy grandes que están marcando la cancha, Estados Unidos y China. Bueno, ¿cómo juega las transiciones justas en Latinoamérica y el Caribe? Hay un aspecto que a mí me parece donde se anuda la problemática y que es muy claro en el debate que tenemos en América Latina, y es el modelo de desarrollo. El modelo productivo y la situación que experimentamos en términos económicos y sociales, el impacto que eso implica en términos económicos y sociales, es necesario considerarlo para pensar la cuestión de las transiciones justas. Y es fundamental, y hemos aprendido mucho sobre eso, la importancia de poder pensar agendas desde lo territorial y desde lo local, porque definitivamente no vamos a contar ni con consensos ni con posibilidades de tener soluciones únicas con espectro nacional o mucho menos regional. Y es ahí donde hay buena parte del desafío. Yo creo que hay dos temas paralelos que son muy importantes y que están en el marco de las negociaciones internacionales y que se anudan con esta agenda. Uno es el tema de reparaciones, y no quiero dejar de mencionarlo porque las resoluciones recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia remarcaron mucho la necesidad de incorporar la cuestión de las reparaciones en el debate internacional sobre justicia climática, en el debate internacional sobre cambio climático, y particularmente para nosotros este es un componente de la justicia climática que necesariamente debe ser incluido y que no estaba siendo incluido y que tiene mucha resistencia por parte de los países desarrollados. Y el otro componente es el que tiene que ver con la transición energética justa, y que supone toda una presión sobre un modelo de desarrollo extractivista en los territorios en América Latina, y que entra en el debate de la disputa geopolítica por recursos estratégicos como es el agua, la tierra, y que hoy es, digamos, el ápice de conflictos armados como los que se viven en Ucrania, o incluso de la situación que se vive en Gaza con el pueblo palestino, y que se refuerza con todo el tema de los minerales y las tierras raras, que también están generando presión en los territorios, particularmente en América Latina, como lo sabemos. Entonces, una cosa que yo insisto es que las negociaciones de cambio climático, que a veces parecen ser temas muy técnicos,
en realidad son temas que tienen que ver con la vida concreta y cotidiana de las personas en los territorios. Y tenemos que remarcar y recordar mucho esto porque son negociaciones urgentes en ese sentido. Bueno, primero creo que es importante situar la relevancia de contar con un instrumento como el Acuerdo de Escazú en América Latina. Lo que decía, América Latina es una de las regiones más peligrosas, si no la más peligrosa, para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza, del ambiente en los territorios. El Acuerdo de Escazú pertenece al campo de los acuerdos en el marco del derecho de acceso, que tiene que ver con acceso a la información y participación de la ciudadanía para temas ambientales. Digamos que ese es el núcleo central de lo que implica el Acuerdo de Escazú y obviamente a partir de esa necesidad de discutir la participación en temas ambientales y de discutir el acceso a la información, pues se ha hecho el vínculo con las necesidades de proteger la vida de los defensores y defensoras, dado que en América Latina nos encontramos en ese nivel básico de que ejercer ese tipo de derechos o el intento por ejercer esos derechos te cuesta la vida en América Latina. Entonces es un instrumento fundamental en el marco de lo que implica la defensa de derechos humanos, de derechos de la naturaleza, como lo decía ahora, y es un instrumento fundamental para lo que están haciendo las personas en las comunidades frente a la crisis climática, pero también a lo que implica el modelo de desarrollo y todo el impacto de las industrias extractivas sobre los territorios.